Damos inicio a la clase de tasas de interés, hacer un repaso de lo que hemos visto de tasas y para continuar con la clase de las aplicaciones de tasas de interés en los mercados financieros. Bueno, recordemos que las tasas de interés pueden ser de dos tipos, que pueden ser nominales y tasas efectivas, que las tasas nominales solamente son unas tasas de referencia y vienen siendo como el símil de las operaciones en interés simple, donde no se utilizan para las operaciones financieras. Recuerden, solo una tasa de referencia. Las tasas nominales son anuales y van a tomar su apellido de acuerdo al tipo de periodicidad que tienen. Si es diaria, si es mensual, si es bimestral, trimestral, cuatrimestral. Y recuerden que estas pueden ser vencidas porque se pagan de forma vencida, o también se van a llamar, pueden ser anticipadas porque son intereses que se van a pagar de forma anticipada. Entonces las tasas nominales pueden ser vencidas y anticipadas. El otro tipo de tasas que tenemos son las tasas efectivas, que las tasas efectivas pueden ser o periódicas, que son las que efectivamente se pagan cada periodo, o que pueden ser anuales. La tasa efectiva anual, que es la misma, recuerden que es la misma tanto para las vencidas como para las anticipadas. Es decir, no existe una tasa efectiva anual anticipada. Las tasas periódicas, que son las que efectivamente se pagan en cada periodo, es decir, cada mes, cada bimestre, cada trimestre, son las que componen la tasa nominal. Por lo tanto, una tasa efectiva periódica la podemos calcular dividiendo la nominal sobre su frecuencia de capitalización. Tenemos la tasa efectiva anual, que es aquella que mide la rentabilidad o costo efectivo del año, y se relaciona con la tasa nominal equivalente con esta fórmula, si la queremos conocer. Bueno, las anticipadas, recordemos que son los intereses que se pagan de forma anticipada y podemos hacer la conversión de las tasas vencidas a anticipadas, pero recuerden que solamente lo utilizamos con tasas periódicas. Bueno, para la conversión de tasas tenemos unas reglas de oro. Recuerden que una tasa efectiva nunca se va a dividir. Una tasa nominal solo se divide sobre su frecuencia de capitalización y que una tasa efectiva periódica solo se multiplica por su frecuencia de capitalización. Esta es la conversión de tasas anticipadas a vencidas. Recuerden que esta forma solo se utiliza para tasas efectivas y periódicas, nunca con nominales. También podemos, acá están pues los ejemplos, los pueden ir estudiando, ir practicando. También tenemos el caso 2, cómo calcular las tasas anticipadas a partir de las vencidas. Lo mismo, solamente con tasas periódicas vencidas. Y aquí tenemos un ejemplo de conversión. Bueno, para calcular la nominal simplemente multiplicamos siempre la periódica por su frecuencia de capitalización. Recuerden que el apellido que va a tomar esta tasa depende de la periodicidad de esa tasa periódica. Por ejemplo, tenemos un 4% trimestre vencido, entonces solo lo podemos multiplicar, en este caso por 4, quiere decir que la tasa nominal va a ser un 16% nominal anual trimestre vencido. Si queremos conocer la periódica, dividimos la nominal solamente sobre su frecuencia de capitalización. Por ejemplo, si tenemos una tasa un 24% nominal anual bimestre vencido y tenemos 6 bimestres en un año, entonces la tasa será de un 4% bimestre vencido, la división. Para convertir
partir de tasas nominales a efectivas anuales, utilizamos estas fórmulas de conversión. Calculamos la efectiva anual a partir de una tasa nominal o conociendo su periódica. Recuerden que una efectiva anual siempre va a ser la misma para las vencidas y para las anticipadas. Bueno, con esta fórmula podemos calcular la nominal conociendo la efectiva anual, pero en este caso la frecuencia de capitalización es la que queremos hallar, la tasa nominal que queremos hallar. Bueno, con estas tasas podemos siempre hacer equivalencias de tasas de interés. Estas equivalencias corresponden, por ejemplo, a la elección cuando tenemos que tomar decisiones sobre diferentes alternativas, como por ejemplo en este caso donde nos dan $1.000.000 para invertir y nos dicen que podemos invertirlo en un CDT a un año con una tasa del 24.63% anual, la cual la pagan intereses cada trimestre vencido, o se puede invertir en un CDT a un año con una tasa del 24,14% anual que le paga el interés cada mes vencido. Es decir, la primera es el 24,63% nominal anual trimestre vencido, mientras que la segunda es un 24,14% anual nominal mes vencido. Entonces, para poder tomar una decisión, ¿qué debemos hacer? Recuerden que esto es comparar peras con manzanas. Todo lo debemos llevar a una sola periodicidad para tomar decisiones. Lo ideal es siempre llevar todo a una tasa efectiva anual. Y desde ahí ya podemos saber efectivamente cuál tasa es mayor, ya hablando en el mismo término. Entonces, esto es lo que se hace aquí en el ejercicio. Convertimos entonces, en este caso, el 24,63% nominal anual trimestre vencido y lo llevamos a una efectiva anual. Nos quedan un 27% efectivo anual. Y posteriormente, en este caso, lo llevamos a una nominal anual mes vencido para compararlo con la primera, la cual nos queda en un 24,14. Quiere decir que la tasa del 24,63, que fue la que convertimos, equivale a un 24,14%, que es exactamente la tasa de interés de la segunda opción, por lo que en este caso es indiferente utilizar cualquiera de ellas. Seguimos pues con las aplicaciones en los mercados financieros. Recuerden que las tasas de interés son los costos de los recursos que se toman en préstamo o la rentabilidad de las inversiones. Por lo tanto, siempre que vamos a tomar decisiones sobre operaciones financieras, debemos tener en cuenta cuáles son las tasas de interés en el mercado. Vamos a encontrar diferentes tipos de tasas. Tenemos las tasas que son las tasas pasivas o las tasas que se utilizan en los productos de captación, tales como las de las cuentas de ahorro o de inversión o como la de los CDTs. Y vamos a tener unas tasas activas o de colocación, que son las tasas que se utilizan para los créditos, para los préstamos en general en la economía. Las entidades financieras son libres de fijar esta tasa. Obviamente van a tener unas restricciones determinadas por la superintendencia financiera. La diferencia entre estas tasas de interés de colocación y la tasa de interés de captación en promedio para un banco es lo que se denomina el margen de intermediación. Y esta es la ganancia de los bancos. Esto es lo que le queda a los bancos a ellos como utilidades. Lo que tengan por tasa de colocación se les resta la tasa promedio de captación y esas son sus ganancias. Entonces, como les decía, las entidades tienen la libertad de fijar estas tasas, pero tienen algunas reglas. Por ejemplo, la tasa de crédito nunca puede superar la tasa máxima de usura. Estas pues son una de las tasas de referencia del mercado, y es que la tasa máxima de usura
es determinada, siempre es calculada por la Superintendencia Financiera y la determina como 1.5 veces la tasa del interés bancario corriente. ¿Y qué es la tasa del interés bancario corriente? Aquí lo tenemos. Es, por lo general, una tasa de referencia al mercado donde se promedian todas las tasas de los créditos de los bancos. Ese es el IBET, el promedio de las tasas de los créditos de todos los bancos en un lapso de tiempo determinado. Se toma entonces como una base y uno se multiplica por 1.5 veces y esa sería la tasa máxima de usura, la cual va a cambiar cada mes. Otras tasas de referencia del mercado son la DTF, la tasa de depósito a término fijo, DTF, que es la tasa promedio ponderado de todos los CDTs a 90 días de todos los bancos que son vigilados por la Superintendencia. Entonces, cada semana todos los bancos reportan a la Superintendencia Financiera cuáles son sus tasas, las reportan y entonces la Superintendencia Financiera determina cuál es la DTF para cada semana, calculando entonces ese promedio ponderado. Otra tasa de referencia es el IPC. El IPC es el índice de precio del consumidor, que es la tasa de medición de la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final. Es decir, el IPC es el promedio de los precios de la canasta básica de consumo familiar. Este IPC también cambia cada mes. Por lo tanto, el IPC va a ser una referencia muy importante, especialmente para las tasas de los créditos. Y tenemos la VR, la unidad del valor real. Es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda. Este es un sistema calculado exclusivamente para los créditos de vivienda. Digamos que antes existían otros sistemas que fracasaron totalmente, donde las personas que tenían créditos de vivienda perdieron sus casas porque los créditos se subieron demasiado, las tasas de interés eran tan altas que las personas no pudieron pagar. Ese sistema se llamaba el sistema UPAC y existió hace mucho tiempo. Cuando eso fracasó, que hubo esa crisis con este sistema, se creó el sistema VR, que es este que estamos mirando en este momento, creado por el Banco de la República, que es el que actualiza todos los días la VR. Entonces, ¿cómo lo hace? Con periodos de cálculo comprendidos entre el día 16 de cada mes hasta el día 15 del siguiente mes. Entonces, lo calculan el VR para ese periodo con esta fórmula que tenemos. La VR T de cualquier día, T significa seleccionar un día que no sea el 15, obviamente. Entonces, la VR de ese día, por ejemplo, del día 18, va a ser igual a la VR del día 15, que es la VR de referencia, por 1 más la tasa de interés, la variación mensual de este IPC que tenemos, elevado a los días que estamos queriendo calcular. En este caso, número de días calendarios transcurridos desde el inicio de un periodo de cálculo hasta el día de cálculo. Entonces, en este caso, si dijimos 18, serían 3 días, ¿cierto? Dividido el número de días calendarios del respectivo periodo del cálculo. En este caso, entonces, siempre va a ser 30 días. Aquí tenemos ejemplo. Que es del 2011, digamos, nos piden calcular la VR para el día 18 de septiembre del 2011, sabiendo que la VR del 15 fue de 197 pesos con 37.49 y la inflación del mes fue del menos 0,03%. Entonces, tal como está la formulita que teníamos en la diapositiva anterior, entonces ya tenemos la VR del día 15, tenemos la inflación y tenemos los días. Entonces, simplemente lo que hacemos es, esos 197 los multiplicamos por 1 menos la inflación que tenemos, elevado a, entonces solamente han transcurrido 2 días, dividido 30, siempre entre 30. Entonces eso nos da que la VR para el día 17 va a ser de 197,3709.
Perdón, aquí era entonces en lugar de 18 es 17 septiembre. Estamos calculando la del 17, que solamente son 2 días. Bueno, estas pues eran las tasas de referencia del mercado. Recuerden que son la DTF, el IPC y el VR. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esas tasas? ¿Cómo se aplican esas tasas en los mercados financieros? Resulta que va a ser muy común que ustedes encuentren créditos que no son a una tasa fija. Es muy fácil decir, el préstamo de vivienda es al 20% efectivo anual y poder calcular la cuota. Pero, como ese sistema, sobre todo para los créditos de vivienda que son a 15, a 20, a 30 años, no le conviene al banco porque en 15 o 20 años no sabemos qué tasa de interés puede existir. Entonces, podemos calcular las tasas de una forma indexada. Indexada es que vamos a tener una tasa que es básica, por ejemplo una DTF, más un margen, más o menos. Yo le puedo restar un 2%, un 3%, o se lo puedo restar un 1%, un 2%. ¿Ya? Entonces, esa tasa que vamos a fijar a una base, más ese margen, la vamos a llamar una tasa indexada. Son tasas que son sujetas a la variación de una tasa básica. Esa tasa básica puede ser el IPC, la DTF, el IBR, etc., más un margen fijo. El margen fijo siempre va a ser, su nombre dice, fijo. A partir del principio de equivalencia de tasas podemos calcular esta tasa indexada con esta fórmula. La tasa indexada va a ser igual a 1 más la base por 1 más el spread menos 1. Si de pronto, en lugar de decir que la tasa es la DTF más el 2%, decimos todo lo contrario, que es el menos la DTF menos el 2%, entonces lo que hacemos es que la fórmula sería 1 más la base por 1 menos el spread menos 1. Aquí está pues el ejemplo. Tenemos un CDT a 90 días cuya tasa es de la DTF más el %, y me dicen, o yo consulto, la DTF está en el 3,47% efectivo anual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular esa tasa indexada. ¿Cómo? Con la forma que acabamos de ver. Entonces va a ser igual a 1 más la base. ¿Cuál es la base? El 3,47%. Por 1 más el margen, que en este caso el 1%. Ya en decimales 0,01. Todo menos 1. Entonces me dice que la tasa indexada es del 4,5047%. Es decir, que mi tasa para mi CDT para esta semana, porque la DTF cambia cada semana, va a ser esta. Pero la próxima semana que yo vuelva a calcular con la nueva DTF, obviamente ya la tasa va a cambiar. Puede que suba o puede que baje. Esa es la forma de aplicación de las tasas. Hay otra forma de aplicación de tasas que tenemos que tener en cuenta para ser más realistas cuando tenemos negocios que incluyen tasas de rentabilidad. Resulta que estamos en un país donde tenemos que pagar impuestos, donde tenemos inflación. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos negocios cuya rentabilidad es una tasa de interés. Por ejemplo, la de los CDTs. Entonces, cuando tenemos en este caso CDT o cualquier tipo de inversión financiera y nos dicen que tenemos que pagar un impuesto, en este caso la retención de la fuente, que es 7%, entonces necesitamos calcular cuál es la tasa neta, es decir, cuál es la tasa que me queda realmente después de yo pagar ese impuesto. Entonces esa tasa neta se calcula con esta fórmula. La tasa neta va a ser igual a la tasa que yo conozco de la rentabilidad del proyecto o de la inversión, en este caso de un CDT, por 1 menos la tasa del impuesto, en este caso un 7%. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que mi tasa del CDT es del 14% y el impuesto es del 7%, entonces mi tasa neta va a ser 0,14 por 1 menos 0,07 igual a 13,02%. Entonces, de un 14% que me ofreció el banco, realmente voy de una forma neta a ganar 13,02%. Pero ahora, si yo también tengo en cuenta la inflación, entonces, como quien dice, esa tasa que yo tengo ya neta, la voy a aterrizar mucho más a compararla con la inflación que tenemos actualmente. Entonces, yo puedo hallar la tasa real de mi inversión descontándole la inflación. Entonces, va a ser igual a esa tasa neta que acabé de calcular menos el IPC
dividido 1 más el IPC. El IPC tengo que estar consultándolo porque obviamente el IPC también varía cada mes. Entonces, en el mismo ejemplo que estábamos haciendo, teníamos que la tasa neta era del 13,02% y el IPC del 3,17. Yo lo consulté y está en el 3,17. Entonces, la tasa real va a ser igual a ese 0,1302 menos ese IPC dividido 1 más el IPC y me queda un 9,547. O sea, de un 14% inicial que me ofreció el banco, yo realmente voy a ganar es un 9,547%. De todas formas, tengan en cuenta que estos datos son a manera de ejemplo, hay que buscar los datos reales. Bueno, otra forma de trabajar las tasas que debemos tener en cuenta, sobre todo si vamos a tomar decisiones financieras, es conocer cómo se promedian las tasas. Si yo quiero conocer el tasa de interés promedio de una serie de tasas que tengo en inversiones, por ejemplo, somos los tesoreros de una empresa y tenemos diferentes montos en diferentes bancos a diferentes tasas, entonces queremos conocer la tasa promedio. Listo, entonces esta es la fórmula. La tasa promedio va a ser igual a 1 más la tasa primera, por 1 más la tasa segunda, por 1 más la tasa tercera, por 1 más la tasa cuarta y así sucesivamente, al todo menos 1. Esto es un promedio aritmético, es decir, estamos suponiendo que todos los montos de la inversión son iguales. Si los montos son diferentes, entonces ya no podemos hablar de un promedio aritmético, ya tenemos que hacer un promedio ponderado, donde vamos a tener en cuenta el monto que tenemos invertido en cada una de las inversiones. Por ejemplo, aquí tenemos 120 millones en Bancolombia al 18%, 90 millones en el Banco de Bogotá al 2%, y 60 millones en Citibank al 7%, 50 millones en el BVA al 4%. ¿Cuál es la rentabilidad promedio ponderada de estas inversiones? Entonces, vamos a calcular ese promedio ponderado. Iniciamos primero calculando la participación de cada uno de estos montos de inversión. ¿Cómo? Lo sumamos todo primero, nos da 320 millones todo lo que tenemos y dividimos ese monto entre esos 320 millones. Entonces en Bancolombia tenemos un 37,5% invertido. En el Banco de Bogotá tenemos un 28,125, en Citibank un 18,75 y en el BVA un 15,625. Y estas son las tasas que ya tenemos en cada uno de los bancos. Ok, ya tenemos las participaciones y sus tasas. Ahora vamos a hallar la ponderación. Entonces la ponderación se halla multiplicando esa parte